La lluvia fina que caía sobre la Ciudad de México esa madrugada de jueves tenía el tipo de frío que se mete por debajo de la ropa y se instala en los huesos como visita que no piensa marcharse. Era la clase de noche en que cualquier persona con 2 dedos de frente corría a casa, cerraba la puerta con llave y le subía al boiler sin remordimiento. El cielo no tenía color, solo capas de nubes bajas y grises iluminadas desde abajo por el naranja perpetuo de los postes de la colonia Doctores, y el pavimento brillaba mojado con ese brillo sucio y hermoso que tienen las calles de esta ciudad cuando llueve de noche, cuando los charcos recogen los colores de los anuncios de neón y los reflejan distorsionados como sueños que se deshacen al pisarlos. Era una de esas noches en que la ciudad parecía existir solo para ella misma, indiferente a los cuerpos que la cruzaban apurados, a los paraguas mal abiertos, al ruido de los coches que ya eran pocos a esa hora. Una noche que no prometía nada bueno y que sin embargo tenía algo, cierta densidad en el aire, cierta sensación de que algo estaba a punto de cambiar, aunque nadie supiera todavía en qué dirección. Clarisa Neves caminaba con el cuello hundido en la bufanda y los audífonos puestos pero sin música, porque le gustaba escuchar la ciudad, aunque no pudiera explicar por qué. Porque el ruido de la ciudad a esa hora era diferente al del día, más honesto, como si los sonidos que quedaban fueran los únicos que no podían fingir. Sus zapatos de suela gruesa golpeaban el pavimento en un ritmo regular, y ella iba contando mentalmente los pasos que faltaban para llegar al hospital sin pensarlo realmente, el cuerpo solo haciendo lo que llevaba años haciendo en este mismo trayecto, porque el cuerpo tiene memoria propia, y la de Clarisa estaba llena de este camino, de estas calles, de este olor a lluvia y diésel, y comida de los puestos que aún no cerraban. La bolsa de trabajo cruzada en el pecho, el turno a punto de empezar, la mente ya preparándose para lo que venía aunque todavía no lo sabía. Fue el sonido lo primero que la detuvo. No un grito, no algo dramático, solo una ausencia de sonido en el lugar equivocado, una quietud que no correspondía con el resto de la noche. El callejón que separaba la panadería cerrada del depósito de reciclaje tenía su propio ecosistema de ruidos nocturnos, y ella los conocía bien por haberlos escuchado cientos de veces. El zumbido del refrigerador industrial de la panadería, el tintineo ocasional de las latas del depósito cuando el viento las movía, el maullido a veces de alguno de los gatos que vivían bajo las escaleras de metal. Esa noche no había ninguno de esos sonidos, solo esa quietud extraña, esa ausencia que tiraba de ella como hilo invisible. Clarisa se detuvo en la entrada del callejón. Olía a pan rancio y metal mojado y algo más que no supo identificar de inmediato. Algo que su mente clasificó sin que ella le diera instrucciones como alerta, como señal de que algo no estaba bien. La figura estaba casi oculta entre las sombras, tirada contra los botes de basura con las piernas extendidas y el torso doblado sobre sí mismo, un hombre con la camisa desgarrada, y una quietud que a Clarisa se le cayó encima como balde de agua helada, porque esa quietud no era la del sueño, ni la del descanso, ni la de la borrachera, sino la de algo mucho más serio, la quietud que ella había aprendido a distinguir en 12 años de urgencias de la que tienen los cuerpos cuando están al borde de no volver. Se dijo que no era su problema, se dijo que ya iba tarde, se dijo todas las cosas racionales que una mujer adulta le dice a su conciencia cuando quiere seguir de frente. Y luego cruzó el callejón. Se arrodilló en la banqueta empapada, y la gravilla se le clavó en las rodillas, y no le importó. Tocó su cara primero, instinto clínico, y la piel estaba fría. No el frío de quien lleva rato a la intemperie, no el frío del viento y la lluvia acumulados. Un frío diferente, más hondo, más fijo. El frío de algo que estaba más allá de la temperatura del ambiente. Buscó el pulso en el cuello con 2 dedos, y lo encontró, lentísimo, espaciado de una forma que no tenía sentido porque con ese pulso no debería estar vivo, o debería estar mucho peor de lo que aparentemente estaba. El pecho subía y bajaba, pero tan despacio, que entre una respiración y la siguiente Clarisa tuvo tiempo para sacar el teléfono, mirar la hora,
calcular el tiempo que tardaba una ambulancia en llegar y descartar esa opción por razones que no supo explicar todavía, pero que sintió como certeza. El hombre abrió los ojos de golpe y Clarisa se echó para atrás por instinto, no exactamente por miedo, sino por la sorpresa de ese despertar tan repentino, sin señales previas, como si algo dentro de él simplemente hubiera decidido encenderse otra vez. Los ojos eran oscuros, extraordinariamente oscuros para la poca luz que había, y la miraron con una intensidad que Clarisa no supo catalogar y que le hizo pensar en cosas que no tenían lugar en un callejón mojado a las 2 de la mañana. Intentó hablar. Lo que salió primero fue un sonido que no era exactamente voz, sino algo más antiguo, más trabajado, como quien lleva demasiado tiempo sin usar ese mecanismo y tiene que recordar cómo funciona. Dijo solo su nombre antes de que los párpados se le cerraran de nuevo y la quietud lo reclamara otra vez. Mateus. Clarisa se quedó mirándolo durante 3 segundos. Luego sacó el teléfono, marcó al hospital para avisar que llegaría tarde, se acomodó la mochila en la espalda y empezó a cargarlo. Clarisa Neves tenía 31 años, y la clase de cara que la gente confunde con indiferencia, cuando en realidad es concentración. Llevaba el cabello recogido siempre con esa practicidad de quien no tiene tiempo que perder en cosas que no importan. Usaba ropa que no estorbara los movimientos, y se había pasado la última década perfeccionando una armadura emocional que sus colegas del hospital admiraban con ese respeto particular que se les tiene a las personas que parecen no necesitar nada de nadie. Era buena en su trabajo de una forma que iba más allá de la técnica. Una bondad instintiva que se expresaba en acción antes de que el pensamiento tuviera tiempo de censurarla, y esa bondad era la única parte de ella que se negaba a obedecer todas las reglas de protección que el resto de su persona había construido con tanto cuidado. La hija que abandona a una madre aprende cosas que no vienen en ningún libro. Aprende que la gente se va. Aprende que confiar en alguien es apostar a perder. Aprende que es mucho más seguro querer a los desconocidos de lejos, con la distancia profesional como escudo, que dejar que nadie en particular se quede demasiado tiempo en el espacio que duele cuando lo dejan vacío. Clarisa tenía 12 años cuando su madre empacó sus cosas un lunes de mañana y no volvió, y los 19 años que habían pasado desde entonces los había llenado con trabajo, con libros de medicina que ya se sabía de memoria, con café de grano que preparaba sola en las madrugadas, y con la convicción de que la solidez de estar sola era infinitamente preferible a la inestabilidad de necesitar a alguien. No tenía pareja estable porque no quería el trabajo emocional que implicaba. No tenía amigas íntimas porque las amigas íntimas hacen preguntas que ella prefería no responder. Dormía 6 horas cuando podía y vivía en un departamento pequeño y perfectamente organizado en el que nadie más había dormido nunca y en el que cada cosa tenía su lugar exacto porque el orden era la única forma de control que no fallaba. Hacía bien su trabajo. Trataba bien a sus pacientes. Ponía una distancia exacta y funcional entre ella y todo lo demás, y justificaba ese sistema como elección racional de quien sencillamente no tiene tiempo. Aunque en los momentos más honestos de sus madrugadas sin dormir, sabía que era miedo, que siempre había sido miedo, y que el problema del miedo disfrazado de lógica es que acaba convenciéndote de que lo elegiste. Su vulnerabilidad más profunda, la que no mostraba a nadie, era que no sabía pedirle ayuda a nadie para sí misma. Podía pasarse 12 horas sacando a otros de crisis, y luego llegar a casa, y no comer, no dormir, no hablar con nadie sobre lo que cargaba, porque pedir era admitir que también a ella le costaba, y admitirlo era ponerse en una posición de deuda emocional que no sabía cómo saldar. Y su fuerza, la que nadie veía porque ella se esforzaba por ocultarla, era una compasión tan profunda y tan permanente que sobrevivía intacta detrás de todos los muros que había levantado. Era la que se quedaba cuando los demás ya se habían ido, la que recordaba el nombre de cada paciente aunque fueran 50 en un turno,
la que cruzaba callejones mojados a las 2 de la mañana por completos desconocidos porque su cuerpo tomaba esas decisiones antes de que su mente pudiera vetarlas. Y esa noche, cargando a un hombre inconsciente y helado por 2 cuadras de banqueta mojada, Clarissa aún no sabía que esa decisión impulsiva y absurda iba a ser la primera grieta en 20 años de paredes perfectamente mantenidas. Mateus despertó con el sol de la mañana siguiente filtrándose por las persianas del departamento de Clarissa, y lo que ocurrió enseguida fue la primera grieta en la realidad ordenada y explicable que ella llevaba años construyendo con tanto cuidado. Gritó como si lo estuvieran quemando. No fue un grito de sorpresa ni de confusión, sino un grito de dolor verdadero, urgente, y rodó de la cama y cayó al suelo y se arrastró hasta el único rincón donde la luz no llegaba, el hueco junto al closet que quedaba siempre en sombra, porque el sol entraba en ángulo desde la ventana sur. Ahí se encorvó con la respiración entrecortada y los ojos bien abiertos, y en los ojos había una cosa que Clarissa reconoció inmediatamente, porque la había visto cientos de veces en urgencias: el pánico puro, el del cuerpo que siente amenaza real y responde antes de que el cerebro pueda procesar. Ella estaba en el marco de la puerta con el café en la mano y no se movió. Su mente clínica empezó a procesar. No era convulsión, no era reacción alérgica, no era ninguno de los cuadros que ella sabía manejar. Era algo que no tenía casilla en su catálogo de emergencias médicas. La luz seguía moviéndose con el ángulo del sol, y él se acomodó en el rincón con movimientos precisos, casi calculados, que hablaban de práctica, de alguien que conocía muy bien los límites de la sombra que tenía disponible. Luego la miró. Y en esa mirada Clarissa vio por primera vez lo que iba a aprender a reconocer en los meses siguientes: la vergüenza mezclada con el pánico, la incomodidad de ser visto en una vulnerabilidad que no había elegido mostrar. Era la cara de alguien que lleva mucho tiempo manteniendo el control de cómo lo perciben los demás y que de repente ya no lo tiene. Habló con voz ronca, pero ya más humana que la del callejón, con una calma que claramente le costaba esfuerzo mantener, y lo que dijo era imposible y era verdad. Y Clarissa lo supo antes de que terminara de hablar, porque 12 años leyendo cuerpos le habían enseñado que el cuerpo no miente aunque la mente no quiera escuchar. Vampiro. La palabra se quedó en el departamento como algo con peso propio. Luego Mateus explicó lo del callejón. El hombre que lo alojaba lo había echado al descubrir su naturaleza, y el amanecer lo había sorprendido en la calle, demasiado débil para buscar refugio antes de que la luz lo alcanzara. Clarissa puso el café en el buró. Se sentó en la silla junto a la ventana, con la espalda recta y los brazos cruzados, y tuvo en silencio el colapso más ordenado de su vida. Afuera el sol seguía saliendo. Los pájaros en el árbol del patio seguían cantando. El mundo no había cambiado en nada visible. Y sin embargo algo fundamental acababa de moverse bajo sus pies. Los primeros días fueron raros de una manera que no admitía adjetivos sencillos. Clarissa no lo echó, y ninguno de los dos lo mencionó explícitamente, como si nombrarlo fuera a hacerlo frágil. Él dormía en el sofá con las persianas cerradas y permanecía absolutamente quieto durante el día, con esa quietud suya, que a ella le tomó unos días dejar de catalogar como señal de alarma y empezar a entender como simplemente su modo de estar. Ella iba al hospital en los turnos de tarde y noche y regresaba a encontrarlo exactamente donde lo había dejado, sin haber movido nada, con esa discreción de quien sabe que ocupa espacio prestado y lo honra. No hablaban mucho al principio. La primera noche que realmente hablaron fue porque ella llegó tarde de un turno particularmente pesado, y él estaba en la cocina con el té listo, sin que se lo pidiera, y ella se sentó frente a la taza y lo miró y le preguntó cómo sabía cuándo iba a llegar. Él dijo que escuchaba sus pasos desde la esquina, que los reconocía en el pavimento, y que le había parecido que después de un turno así, lo que menos quería era llegar a un departamento completamente oscuro y vacío. Clarissa no respondió nada, pero se bebió el té. Poco a poco fueron cayendo los fragmentos de la historia de Mateus, no en un relato ordenado, sino en la forma en que la gente realmente cuenta las cosas cuando hay tiempo y la necesidad de que alguien escuche. En pedazos,
en noches distintas, cuando el silencio se abría de la forma correcta. Tenía 80 años contados desde la noche en que lo transformaron, aunque el cuerpo que Clarissa veía era el de un hombre de unos 30. Había sido transformado sin pedirlo, sin quererlo, por un vampiro más antiguo que lo había elegido por razones que él tardó décadas en entender. Desde entonces vivía en los márgenes de la ciudad haciendo trabajos nocturnos que nadie más quería, guardias en bodegas, carga en mercados de madrugada, cualquier cosa que le diera para cubrir lo básico, sin tener que dar explicaciones sobre sus horarios, ni sobre la temperatura de sus manos, ni sobre los ojos que en ciertos momentos brillaban de una forma que no era del todo humana. Se alimentaba de bolsas de sangre que conseguía por contactos clandestinos en el sector médico, nunca de personas, y esa línea era la que le permitía mirarse de frente aunque fuera solo en el espejo oscuro de los escaparates, porque en los de casa ya no tenía reflejo. Le había llevado décadas construir ese sistema, ese modo de existir sin lastimar, y lo mantenía con una disciplina que Clarissa reconoció como propia, porque era exactamente la misma energía que ella ponía en mantener sus propias reglas de distancia. La diferencia era que las reglas de él eran para no hacerle daño a nadie más. Las de ella eran para no hacerse daño a sí misma, y en algún punto de esas noches de té y conversaciones cortas, Clarissa empezó a preguntarse si esa diferencia decía algo sobre quién de los dos era realmente el más libre. Su tormenta cotidiana no era la sed, era la soledad estructural de alguien que no puede pertenecer a ningún mundo completamente, demasiado vivo para los muertos y demasiado distinto para los vivos. Había aprendido a existir en ese espacio intermedio con una elegancia particular, haciendo de la discreción una forma de dignidad y de la independencia una filosofía. Y Clarissa, escuchándolo hablar de eso en las noches tranquilas de su departamento, sentía que reconocía ese territorio aunque nunca lo hubiera pisado exactamente igual. Una noche Clarissa le preguntó sin levantar la vista del expediente, que revisaba si extrañaba haber sido humano. El silencio duró lo suficiente para que ella pensara que la pregunta había sido demasiado. Luego él dijo que lo que más extrañaba era el sol. No el calor sino la luz, la forma específica en que cambia el color de las cosas a diferentes horas del día, los rojos del amanecer y los naranjas del atardecer que ahora solo existían en su memoria, como algo que se va pareciendo cada vez más a un sueño del que no estás seguro si realmente tuviste. Clarissa levantó la vista y lo miró. Él sostuvo la mirada y no la desvió, y por primera vez desde que él estaba ahí, ella no pensó en diagnósticos ni en explicaciones, ni en protocolos, sino simplemente en lo que veía. Un hombre que cargaba una pérdida que no había elegido, y que seguía aquí de todas formas, que seguía construyendo días aunque los suyos fueran noches, que seguía eligiendo no hacer daño aunque nadie se lo exigiera ya. Algo se movió en el pecho de Clarissa. Lo notó como presión suave, como la primera señal de algo que no quería nombrar todavía. Le molestó. Le pareció una debilidad. Siguió leyendo el expediente, pero esa noche tardó más de lo normal en dormirse. Lo que Clarissa no sabía mientras esas noches tranquilas de té y conversaciones en voz baja se acumulaban, era que el peligro ya los había encontrado antes de que ella supiera que había peligro. El vampiro que había transformado a Mateusz se llamaba Víctor y llevaba más de 300 años acumulando poder en esta ciudad con la paciencia particular de quien sabe que el tiempo es el único recurso que nunca se le va a acabar. Víctor no era el monstruo de las historias, al menos no en la superficie. Operaba como una especie de patrón sobrenatural sobre los vampiros más jóvenes del valle, ofreciéndoles protección a cambio de lealtad, información, servicios. Era cuidadoso, calculador, y rara vez se mostraba directamente porque no necesitaba hacerlo. Tenía suficientes capas de intermediarios para que su nombre nunca apareciera en ningún problema. Una semana antes de que Mateusz terminara en ese callejón, Víctor había obtenido la información que llevaba años buscando. Mateusz cargaba en su sangre una mutación genética extraordinariamente rara, documentada en menos de 20 casos en toda la historia conocida de los vampiros,
que hacía posible sintetizar un suero capaz de permitir que un vampiro sobreviviera a la exposición directa de la luz solar. No era inmortalidad adicional, que ya la tenían. Era algo diferente. Era libertad. La posibilidad de moverse de día, de no necesitar refugio, de no ser vulnerable en las horas en que el mundo humano operaba con más intensidad. Para Víctor, que llevaba siglos construyendo poder desde las sombras obligado por la misma limitación que afectaba a todos los de su naturaleza, ese suero era la pieza que lo cambiaría todo. Su plan era simple y absoluto: extraer lo que necesitaba de Mateus de una forma que Mateus no sobreviviría, producir el suero en cantidad suficiente para sí mismo y para el pequeño círculo que le respondía, y usarlo como palanca de poder sobre todos los demás. El dueño del lugar donde Mateus vivía no lo había echado por propia voluntad. Había recibido instrucción. Clarisa conoció a Víctor un martes de noche en el pasillo de urgencias cuando ya llevaba 4 horas sin sentarse, y el turno tenía todavía otras 6 por delante. Llegó preguntando por un paciente que había ingresado esa tarde. Se presentó como familiar con esa cortesía de quien sabe exactamente cómo comportarse en cada contexto. Y ella lo atendió con la eficiencia de siempre sin levantar la vista más de lo necesario, porque había 20 cosas más que necesitaba atender. Fue solo cuando él habló de nuevo, cuando dijo el nombre de Mateus con la misma calma con que se menciona el tiempo afuera, que Clarisa sintió el frío. No el frío físico, sino el frío que reconoció de las pocas veces en que el peligro de verdad se había presentado en su vida. Un frío que no viene de la temperatura, sino de la comprensión repentina de que algo muy malo ya lleva tiempo sabiendo exactamente dónde estás. Víctor no levantó la voz, no hizo gestos dramáticos. Habló en voz baja, con esa cortesía de quien tiene tanto poder que ya no necesita demostrar nada. Y le explicó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier amenaza directa, que sabía dónde vivía ella, a qué hora llegaba al hospital, cuándo terminaban sus turnos, y que una enfermera que desaparecía en esta ciudad tan grande no generaba ninguna investigación seria que fuera a llegar a algún lado. Le dijo que tenía una semana, que lo que quería no era ella, que si Mateus se presentaba solo y sin complicaciones, ella podía seguir con su vida como si nada de esto hubiera ocurrido. Luego dio media vuelta y desapareció entre la gente del pasillo como lo que era, alguien acostumbrado a no dejar rastro. Clarisa terminó el turno. Llegó a casa, cerró la puerta, y por primera vez en muchos años se quedó parada en el centro de su departamento, sin saber qué hacer, que era la sensación que más le costaba tolerar de todas, porque el no saber qué hacer era admitir que el control que había construido con tanto cuidado tenía límites que ella no había visto venir. La noche siguiente fue la peor desde que Mateus estaba ahí. Él la vio en la cara antes de que dijera una palabra, porque ya la conocía lo suficiente para leer lo que ella no mostraba. Y eso en sí mismo ya decía algo sobre lo mucho que había cambiado el espacio entre los dos, sin que ninguno lo hubiera planeado ni autorizado exactamente. Ella le contó lo que había pasado con voz plana y clínica, los hechos sin adornos ni énfasis emocional, la forma en que Clarisa contaba siempre las cosas difíciles, porque si les quitabas el tono emocional, parecían más manejables, aunque no lo fueran. Y mientras hablaba, vio algo cambiar en él, de una forma que le revolvió el estómago, porque lo reconoció de inmediato. Era la cara de alguien que ya había decidido sacrificarse antes de escuchar todas las opciones disponibles. Era la cara de alguien que lleva tanto tiempo creyendo que su existencia es esencialmente un problema para los demás, que ha hecho de esa creencia un reflejo automático. Mateus le dijo que iba a presentarse con Víctor. Lo dijo con esa tranquilidad suya que Clarisa ya había empezado a distinguir como lo que realmente era. No paz, sino resignación. La resignación de quien lleva décadas aceptando que el mundo funciona sin contar con él. Le explicó que si Víctor la tenía en la mira, era porque él estaba ahí, y que si él se iba el problema desaparecía. Le dijo que era lo más lógico. Le dijo que era lo correcto. Clarisa lo escuchó hasta el final sin interrumpir.
Luego le habló de una forma en que no le había hablado a nadie en años, con la voz que le salía cuando ya no le quedaban capas de armadura que interponer. La voz pequeña y absolutamente honesta de la niña de 12 años, que había visto a su madre cerrar la puerta sin mirar atrás, y había jurado nunca más volver a quedarse mirando, como alguien que le importaba simplemente se iba. Le dijo que entregarse no era protección, era capitulación. Le dijo que desaparecer no resolvía nada, sino que solo aplazaba el problema y se lo dejaba a alguien más. Le dijo que ella no había pasado la última década aprendiendo a sobrevivir sola, para ahora quedarse sentada viendo cómo alguien que le importaba se borraba del mapa como si nunca hubiera estado. Se detuvo a mitad de frase. Mateus la miraba con una expresión que ella no supo del todo descifrar, pero que tenía algo que no había visto antes en esa cara. Una ternura que no estaba mezclada con lástima, sino con algo más igualado, más honesto. Y ella se oyó a sí misma con esa palabra colgando en el aire entre los dos. Importaba, y la palabra tenía peso y temperatura, y era la primera vez en muchos años que ella decía eso en voz alta, sobre alguien que estaba frente a ella, y no en la cama de un hospital. No hubo beso esa noche. No hubo declaraciones ordenadas con principio y fin. Pero algo se movió en ese departamento que los dos sintieron sin nombrarlo. Y cuando Clarissa dijo muy bien, entonces vamos a pensar en otra cosa, Mateus se sentó a la mesa con ella sin discutir. Y eso fue en sí mismo una cosa distinta a todo lo que él había hecho hasta ahora. Quedarse cuando podía haberse ido. La estrategia tardó 3 días en armarse. 3 días de noches en vela con notas de bioquímica esparcidas por la mesa, y lo que Mateus recordaba sobre su propia composición biológica, que era bastante porque había tenido 80 años para observarse, y nadie más que él se había tomado la molestia de hacerlo en serio. Clarissa usó sus contactos para localizar a Rodrigo, el responsable técnico de un laboratorio de análisis particular, un hombre que le debía varios favores de cuando ella lo había sacado de una situación delicada años atrás, y que tenía la discreción suficiente para no hacer preguntas que no quería que le respondieran. Las noches que pasaron trabajando en eso, ella con sus apuntes y él explicando con precisión sorprendente, décadas de autoobservación sobre su propia biología que nunca había tenido a quien contarle, fueron las noches en que algo que ya existía entre ellos encontró forma, sin que ninguno de los dos tuviera que reconocerlo explícitamente todavía. Una madrugada, mientras esperaban resultados del laboratorio, con los papeles esparcidos entre tazas frías y la luz de la lámpara haciendo pequeño el espacio, él le preguntó por qué lo había recogido del callejón. Ella tardó en responder, luego dijo porque estabas ahí, y estabas en peligro, con la simplicidad de quien dice algo que para ellos es completamente obvio. Él respondió que la mayoría de la gente no funciona así. Ella le dijo que la mayoría de la gente no había crecido con una madre que se fue un lunes de mañana sin mirar atrás, y que si algún día podía hacer que alguien no se quedara tirado sin ayuda en un callejón, pues lo iba a hacer, sin importar quién fuera o de qué estuviera hecho. Mateus la escuchó en silencio. Luego puso la mano sobre la de ella, muy despacio, con esa delicadeza de quien pregunta permiso sin usar palabras. Clarissa miró esa mano fría sobre la suya, y no la retiró. El suero estuvo listo el jueves por la tarde. Una sola dosis, deliberadamente, porque más habría sido peligroso en manos equivocadas y menos habría sido inútil para lo que necesitaban. La inyectaría ella misma antes del encuentro, volviéndola temporalmente inmune a la manipulación mental, que era el arma más eficaz de Víctor. Esa capacidad que Mateus había descrito como una voz que se mete adentro y reorganiza lo que encuentra, que convierte el miedo en cooperación y la resistencia en obediencia sin que la persona afectada se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Sin esa capacidad, Víctor tendría que depender de la fuerza física. En un lugar que ella conocía y él no, eso cambiaba el balance. El lugar era el sótano del edificio antiguo donde estaba el área de esterilización hospitalaria, un nivel por debajo de urgencias, con acceso de turno y con muy poca frecuencia humana después de las 10 de la noche.
El equipo de luz ultravioleta concentrada para esterilización de instrumentos estaba ahí, y Rodrigo había modificado discretamente el sistema para que la intensidad de emisión pudiera triplicarse con un switch secundario que Clarissa había instalado ella misma esa tarde, con una calma que le sorprendió encontrar en sí misma, porque sus manos estaban completamente quietas mientras trabajaba, y ese era siempre el indicador más honesto de cómo estaba de verdad. No lo que pensaba, sino lo que hacían sus manos. Mateus se negó al plan 3 veces antes de aceptarlo. La primera dijo que era demasiado peligroso para ella. La segunda dijo que él podía enfrentar a Víctor solo. La tercera vez Clarissa simplemente le respondió que ella no necesitaba su permiso para hacer lo que iba a hacer, y que lo que sí necesitaba era que estuviera presente, porque él era quien conocía los límites y las debilidades de Víctor, y sin esa información, el plan tenía demasiados huecos que no podían permitirse. Él la miró durante un momento largo, con esa mirada que Clarissa ya había aprendido a reconocer como la que antecedía a las cosas que él realmente sentía. Y ella vio en esa mirada algo que nunca había visto antes dirigido a ella. No admiración, no gratitud, sino algo más genuino y más incómodo. La mirada de alguien que la ve completamente y la elige de todas formas con plena conciencia de lo que está eligiendo. Era la mirada de alguien que ha decidido quedarse. Se miraron en ese silencio que no necesitaba palabras. Él le tocó la mejilla con los dedos fríos, esa piel fría que Clarissa había dejado de notar como algo extraño hacía días, que ya simplemente era su temperatura normal. Ella dejó que la tocara. No se movió, y en ese instante que no fue beso, pero fue quizás más honesto que muchos besos que ella había tenido en su vida, los dos supieron sin decirlo lo que el otro sentía, lo que llevaban semanas sintiendo sin atreverse a nombrarlo en voz alta. Ella dijo, «Ya es tarde». Él dijo sí, y ninguno de los dos se movió todavía por un momento más, ese momento extra que a veces la vida te da, antes de que comience lo que no puedes controlar. Ese instante de calma que sientes en el cuerpo, como algo precioso porque sabes que es lo último antes de la tormenta. Víctor llegó al sótano a la medianoche exacta, con esa puntualidad de quien lleva siglos usando el tiempo como herramienta de poder. Las escaleras de metal crujieron bajo sus pasos y el sonido retumbó en el espacio cerrado, y Clarissa escuchó cada uno de esos crujidos desde donde estaba, junto al equipo de esterilización, con la espalda recta y los brazos cruzados, y la mente en ese modo que el trabajo le había enseñado, presente, fría, lista. La dosis de suero hacía su trabajo en su sistema, y ella lo sentía como una especie de claridad nueva, como si la habitación entera tuviera un contorno más nítido que de costumbre, como si hubiera una capa de ruido mental que normalmente estaba ahí, y que ahora no estaba. Víctor llegó al pie de las escaleras y la vio. Era más joven de lo que ella esperaba en apariencia, aunque supiera que la apariencia no decía nada sobre la edad real. Tenía una presencia que llenaba el espacio de una manera difícil de ignorar. Ese tipo de gravedad que viene del poder acumulado durante mucho tiempo y que no necesita demostrarse porque simplemente existe. La miró con curiosidad genuina antes de que la curiosidad se volviera cálculo. Le preguntó por Mateus. Clarissa respondió que estaba cerca. Víctor sonrió levemente, como quien aprecia la respuesta aunque sepa que no es toda la respuesta. Y entonces empezó a hablar con esa voz que Mateus le había descrito. La voz que se mete adentro y reorganiza lo que encuentra, baja y razonada y envolvente, diseñada para hacer que las cosas parezcan más simples de lo que son, para que la resistencia se sienta innecesaria y la cooperación inevitable. Clarissa la sintió intentando entrar. La sintió buscando el borde de una puerta, presionando con delicadeza al principio y luego con más fuerza cuando la delicadeza no funcionó. Y no encontró nada. La puerta estaba sellada y detrás de ella no había nada que agarrar. Víctor notó el cambio en su propia expresión antes de poder controlarlo. La sorpresa duró solo un segundo, pero fue suficiente para que Clarissa la viera, y en ese segundo el balance cambió de una forma que los dos sintieron al mismo tiempo. La confianza que él había traído como herramienta se fracturó por primera vez en la noche,
y lo que quedó debajo era más urgente y menos calculado. Avanzó hacia ella con una velocidad que hizo que Clarissa perdiera el hilo de sus movimientos por un instante. Esa velocidad que no era humana, y que su mente registró simplemente como datos sin entrar en pánico, porque había tomado la decisión de no entrar en pánico esa noche antes de bajar las escaleras. Mateusz salió de las sombras del fondo, no dramáticamente, no de ninguna forma diseñada para impresionar. Simplemente estaba ahí, entre Víctor y Clarissa, con esa quietud que a ella ya no le resultaba extraña sino completamente suya. Víctor se detuvo, y algo cambió en su expresión por segunda vez en la misma noche, que era probablemente más sorpresas de las que había tenido en la última década. En la cara de Mateusz no había la parálisis que había esperado encontrar. No había la sumisión de 80 años de subordinación. Había algo diferente, algo más nuevo. La expresión particular de quien finalmente tiene algo que no está dispuesto a perder y ha descubierto que eso cambia todo lo demás, que transforma el miedo en algo distinto que todavía se siente en el cuerpo, pero ya no detiene los pies. Chocaron contra el equipo y contra la pared, y contra las estanterías metálicas que sonaron como trueno en el espacio cerrado. Clarissa cruzó el sótano hacia el panel con la misma concentración que ponía en los momentos críticos del turno, esquivando lo que caía, moviéndose por el espacio de memoria, porque lo había recorrido docenas de veces mentalmente esa semana, hasta conocerlo con los ojos cerrados. El metal frío bajo sus dedos mientras buscaba el panel. El olor a desinfectante y a electricidad y a algo más que no tenía nombre. Víctor se desprendió de Mateusz con una sacudida que envió a Mateusz contra el suelo y se giró hacia ella con la velocidad de quien ya no tiene paciencia para rodeos, con la cara completamente diferente a la del hombre cortés del pasillo de urgencias, con la cara de algo mucho más antiguo y mucho más frío que cualquier cosa que Clarissa hubiera enfrentado en 12 años de trabajo con las emergencias humanas. Y fue entonces cuando sintió el miedo de verdad, no el miedo funcional y manejable que conocía del trabajo, sino el otro, el que sube desde abajo del estómago y paraliza las piernas y hace que el tiempo se estire de una forma extraña. Duró exactamente el tiempo que tardó su mano en alcanzar el switch. La luz ultravioleta concentrada llenó el sótano como si alguien hubiera encendido un segundo sol en ese espacio de metal y sombra. Víctor no tuvo tiempo de retroceder hacia las sombras, porque no había sombras suficientes a las que retroceder. Lo que ocurrió fue rápido y definitivo, y no fue glorioso. Fue simplemente el final de 300 años de un poder que había causado demasiado daño por demasiado tiempo, que había tomado demasiadas cosas de demasiadas personas, sin que nadie pudiera detenerlo. Clarissa cerró los ojos y los abrió cuando el sonido paró, y el silencio que quedó fue el silencio más completo que había escuchado en mucho tiempo. Un silencio que se sentía como el final de algo. Mateusz estaba en el suelo apoyado en una rodilla con la cabeza inclinada, y los hombros subiendo y bajando con la respiración. Clarissa cruzó el espacio entre ellos sin pensar. Se arrodilló frente a él, le puso las manos en la cara y lo obligó a mirarla. Él levantó los ojos. Estaban los mismos de siempre, oscuros y profundos y completamente vivos. Estaba entero. Estaba aquí. Ella exhaló de una forma que llevaba días sin poder exhalar del todo. Él tomó sus manos, esas manos de enfermera que conocían de memoria la temperatura de todos los cuerpos, menos del suyo propio, y las sostuvo entre las suyas como si fueran algo que valía la pena sostener con cuidado. Y en ese sótano que olía a metal y a desinfectante, y a lo que quedaba de 300 años de una historia que acababa de cerrarse, Clarissa entendió de golpe lo que había estado sintiendo y negando durante semanas, porque era más fácil negarlo que admitir que otra vez necesitaba a alguien, que otra vez algo le importaba de esa forma específica que duele cuando se pierde. Lo quería, no de lejos, no con la distancia profesional de escudo. Lo quería cerca, con todo el riesgo que eso implicaba, con toda la posibilidad de que en algún momento del futuro eso doliera, y había decidido que ese riesgo valía más que el vacío de no correrlo nunca. Cuando él dijo su nombre en voz baja, solo su nombre, Clarissa no dijo nada sino que se inclinó hacia él,
y lo dejó que la abrazara ahí en el suelo, los dos, rodeados de la luz blanca y fría del equipo de esterilización, mientras la ciudad de arriba seguía su marcha sin enterarse de nada de lo que había ocurrido un piso más abajo y lo que acababa de cambiar en los dos. Tenía un corte en el antebrazo que no recordaba haber recibido. Cuando subieron al nivel de urgencias, lo primero que hizo fue suturárselo ella misma en el baño con la misma eficiencia de siempre, mirándose al espejo con una expresión que no era la de siempre. Llegó a su turno 2 horas tarde y no le explicó nada a nadie. Nadie preguntó. El trabajo era así. Todos cargaban cosas que no cabían en ningún expediente, y la gente que llevaba años en esas trincheras había aprendido a no preguntar por lo que no les correspondía saber. 3 meses después, un miércoles de noche con las calles todavía húmedas de la lluvia de la tarde que había caído sobre la ciudad, como la que cae siempre en esta temporada. Rápida y generosa y sin aviso, Clarissa salió de su departamento con una bolsa de tela en la mano y caminó las 4 calles hacia el norte hasta el edificio donde Mateus había conseguido un cuarto propio. El primero en 80 años que era solo suyo, y no prestado ni ocupado de prestado ni concedido, a cambio de algo que nunca fue gratis del todo. Tenía persianas gruesas que cortaban completamente la luz, y un espacio suficiente para una silla y una mesa, y los libros que había ido acumulando en décadas de noches solitarias, que ya no eran tan solitarias. La ciudad olía a tierra mojada y bugambilia, y esa mezcla específica de smog vespertino que a Clarissa le gustaba, aunque nunca lo había admitido en voz alta, porque decir que te gustaba el smog de esta ciudad era el tipo de cosa que la gente no entendía, a menos que fuera de aquí, a menos que hubiera crecido con ese olor como parte del paisaje de lo que se siente como casa. Las banquetas tenían charcos que brillaban bajo los postes y ella los rodeó con ese cuidado automático de quien conoce bien estas calles y sabe cuáles charcos tienen fondo y cuáles son traicioneros. Él abrió antes de que ella tocara. La dejó pasar. El cuarto tenía esa quietud que él llevaba consigo a todos lados y que Clarissa ya no asociaba con ausencia sino con presencia, con la presencia particular de alguien que sabe estar sin necesitar llenar el espacio de ruido. En el alféizar de la única ventana había una planta de hojas verde oscuro que Clarissa le había llevado 3 semanas atrás, porque había encontrado información de que prosperaba en sombra, que no necesitaba luz solar directa para vivir, que había especies enteras que florecían sin el sol, y lo hacían con la misma perfección y la misma vida que las que crecían a plena luz. Él la había mirado cuando se la dio, y luego la había mirado a ella, y en esa mirada había una gratitud que no sabía bien cómo expresarse en palabras, pero que no necesitaba palabras para ser completamente clara. Pusieron las cosas en la mesa y comieron juntos. Él lo que podía comer, que no era mucho, pero que comía cuando estaba con ella, porque hacía que la noche se sintiera más simétrica y más suya, y Clarissa la sopa que había traído en el recipiente térmico porque los miércoles eran su noche libre, y los miércoles había empezado a cocinar un poco más de lo necesario desde hacía algunas semanas, sin llamarle a eso lo que era. Hablaron de cosas ordinarias con la facilidad de la gente, que ya no necesita construir conversación desde cero, sino que la encuentra esperándolos. El paciente difícil de esa semana en urgencias que había resultado ser todo un personaje, el trabajo nocturno que él había conseguido en un archivo municipal, donde nadie lo molestaba, y donde encontraba a veces registros históricos de hace 50 y 70 años que le resultaban fascinantes, por razones que él podía explicar mejor que nadie, porque había estado ahí. Una serie que los dos estaban viendo en el teléfono de ella porque él todavía no tenía televisión, y ninguno de los dos había propuesto comprar una porque así tenían razón para usar el mismo teléfono y sentarse uno junto al otro. Era exactamente lo que era, y no necesitaba ser más que eso para tener peso, para sentirse como algo sólido y real en lo que apoyarse. Después de la cena, mientras lavaban los trastes con esa comodidad de los cuerpos que ya saben cómo moverse en el mismo espacio sin chocar y sin necesitar mapa, él le preguntó si pensaba mucho en lo que había pasado. Clarissa tardó en responder.
cosa que él ya sabía que hacía siempre antes de decir algo que valía la pena escuchar. Luego dijo que pensaba menos en el sótano de lo que pensaba en el callejón, en lo fácil que habría sido cruzar de largo esa noche. En todos los callejones que había cruzado de largo en su vida, porque lo que podías encontrar si te detenías, podía importarte. Y lo que te importa, puede irse, y ese era el miedo que había gobernado la mayor parte de sus decisiones durante 20 años, sin que ella lo llamara por su nombre, porque ponerle nombre al miedo era hacerlo real, y hacerlo real era tener que decidir qué hacer con él. Mateus la escuchó sin interrumpir, con ese modo suyo de escuchar que no llenaba los silencios, sino que los dejaba estar hasta que ellos solos encontraban su forma natural. Cuando ella terminó, él dijo que durante 80 años había creído que vivir en los márgenes era su destino, que había sido hecho para estar en los bordes de todo sin entrar completamente a ningún lado, que esa era la geografía de su existencia y no había mapa alternativo, y que en algún punto de estos meses había comprendido que eso no era destino sino mapa, un mapa que alguien más había trazado por él en una noche que él no eligió, y que él había confundido con la realidad porque era el único que tenía, y que los mapas podían rehacerse cuando encontrabas a alguien que te mostraba que el territorio siempre fue diferente a lo que te habían dicho, que siempre hubo más espacio del que te dejaron ver. Clarisa lo miró. Él la miró. Afuera la ciudad hacía su ruido constante de ciudad, coches y voces y el ladrido lejano de algún perro, y la lluvia ligera que empezaba de nuevo sobre los techos, ese ruido que en los cuartos pequeños se vuelve fondo de todo lo que importa de verdad. Ella puso la última taza en el escurridor, y se secó las manos, y se volteó hacia él, y fue ella quien dio el paso esta vez. Ella quien acortó la distancia sin esperar a que el otro lo hiciera primero, porque había aprendido que esperar siempre que el otro diera el primer paso era otra forma de protegerse, y ya había decidido que quería dejar de protegerse de esto. Le puso la mano en el pecho frío, esa piel fría que ya hacía tiempo había dejado de catalogar como anomalía, y que ahora simplemente era su temperatura normal, la temperatura de esta persona específica. Y cuando él la abrazó, ella cerró los ojos y sintió algo que no había sentido desde los 12 años, y que ahora reconocía con claridad, porque la vida te enseña a reconocer lo que te faltó, aunque tarde, aunque el reconocimiento duela un poco por todo lo que pasó antes. Sentir que alguien se quedaba, que esta vez alguien se quedaba, no era un final de película con música y lluvia dramática, y revelaciones perfectamente cronometradas. Era mejor que eso. Era una noche de miércoles con lluvia ligera en un cuarto con persianas gruesas, y una planta que prosperaba en la sombra, y dos personas que habían aprendido por caminos completamente distintos, que la verdadera protección no era construir paredes lo suficientemente altas para que nadie entrara, sino tener el discernimiento suficiente para reconocer quién merecía que le abrieras la puerta, que el amor verdadero no rompe maldiciones de forma cinematográfica, sino que las rodea, las sostiene, las hace más pequeñas con el tiempo, hasta que ya no caben entre dos personas que decidieron no abandonarse. La planta del alféizar tenía 3 hojas nuevas desde la semana pasada. Clarisa las había contado sin mencionar que las había contado. Mateus lo sabía de todas formas, porque ya la conocía así. Porque aprender a alguien de verdad es aprender las cosas que no dicen, las que hacen en silencio, las que revelan quiénes son cuando nadie supuestamente está mirando. Afuera la ciudad seguía su lluvia fina y su ruido perpetuo, tan viva a esa hora como a cualquier otra, indiferente y generosa al mismo tiempo como son las ciudades grandes que han visto tanto, que ya nada las sorprende del todo. Y adentro, en ese cuarto pequeño con persianas gruesas y el olor del té todavía en el aire, y la planta verde oscuro en el alféizar, 2 personas que habían aprendido de formas muy distintas a existir sin pedir nada, descubrían lo que ocurre cuando finalmente te permites pedir, cuando dejas de confundir el aislamiento con la independencia y la soledad elegida con la fortaleza, que a veces el universo ya tenía preparada la respuesta, esperando solo a que dejaras de correr en la dirección equivocada. Clarisa había aprendido que el amor no es la ausencia de riesgo,
sino la decisión de que el riesgo vale lo que está al otro lado. Y Mateus, que había pasado 80 años creyendo que existir sin hacer daño era suficiente para justificar su presencia en el mundo, había aprendido que vivir verdaderamente requería algo más. Dejar que alguien te viera completo y quedarse quieto mientras lo hacía, sin esconderte, sin disculparte por lo que eres, sin preparar la salida antes de que la entrada estuviera siquiera confirmada. Esa noche, con la lluvia en las persianas y la ciudad afuera, y la mano de Clarisa sobre su pecho frío, como si esa temperatura fuera la más natural del mundo porque para ella ya lo era, Mateus supo algo que 80 años no le habían enseñado, y que una sola persona, en un callejón mojado a las 2 de la mañana, le había empezado a mostrar sin saber que lo hacía. Que lo que no puede morir solo a veces encuentra exactamente eso. A alguien con quien ya no tiene que estarlo. ¿Tú crees que el amor verdadero puede encontrarnos en los momentos y los lugares más inesperados? Incluso en un callejón de madrugada cuando menos lo buscamos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva que subamos. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te llegó de esta historia. La valentía de Clarisa, el sacrificio de Mateus, o ese final tan sencillo y tan real que te deja pensando mucho después de que termina. Comparte este video con alguien que también ame las historias donde el suspenso y el romance se encuentran de una manera que no esperabas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias que hacen sentir, que hacen pensar, que acompañan mucho después de que termina el audio. Suscríbete ahora y ven a ser parte de esta comunidad, de gente que cree que las mejores historias son las que nos cambian aunque sea un poquito por dentro. Nos vemos en la próxima historia.